Esta es la portada de nuestro diaporama. Nuestro equipo de nombre One Direction está conformado por Chávez Gómez Diego Giovanni, López Pérez María José, Tepos Ramos Hanna Jimena, Trejo Ortega Jimena y Vargas Martínez Quetzal y Rocío. Introducción. Desde la primera demostración del telégrafo en México, su época dorada y su paso a la historia, la evolución de la telegrafía trajo consigo innovación y conexión para toda la población mexicana. El telégrafo fue un parteaguas en el modo de comunicarnos y el principio de la mensajería instantánea. El propósito de este diaporama es explicar qué fue el telégrafo y conocer su historia más a fondo. Estos serán los siguientes puntos que vamos a tocar. 1. Telégrafo Morse y su sistema. 2. Primer mensaje telegráfico transmitido. 3. La llegada del telégrafo a México por Juan de la Granja. 4. La época dorada del telégrafo. 5. Década de los años 50. 6. Actualidad. 1. Telégrafo Morse y sus sistemas. 2. Primer mensaje telegráfico transmitido. ¿Qué nos trajo Dios? Primer mensaje telegráfico transmitido por Samuel Finley Morse. Nacido en Chesterton, Massachusetts, Estados Unidos, Samuel Finley Morse fue un pintor y escultor reconocido en su tiempo. Ideó su concepto de telegrafía en 1832. 2 años después, en 1844, Morse consiguió instalar la primera línea telegráfica entre Washington y Baltimore, transmitiendo su primer mensaje. La invención del telégrafo eléctrico no fue obra de una sola persona, sino la coronación del esfuerzo y la creatividad de muchos hombres durante varias décadas. Sin embargo, Morse fue el primero en implementar la tecnología y el sistema de transmisión que cobraría fama y difusión en casi todo el mundo. El telégrafo Morse es un sistema de comunicación que opera mediante impulsos eléctricos y se basa en lenguaje cifrado de puntos y rayas, que con los años se convertiría en el más popular de los medios de comunicación. A partir del telégrafo de Morse se desarrollaron tecnologías para mejorar los sistemas de transmisión y recepción. En 1855, David E. Hughes patentó un telégrafo que enviaba los mensajes directamente en un lenguaje alfabético, sin requerir la transcripción del mensaje codificado. Además, su aparato duplicaba la cantidad de palabras transmitidas por minuto en relación al de Morse, 50 en vez de 25, constituyendo un antecedente de los futuros teletipos. En 1874, Thomas A. Edison patentó el sistema cuádruplex. Estos avances tecnológicos a partir del telégrafo Morse permitieron mejorar significativamente los sistemas de transmisión y recepción de mensajes telegráficos. La llegada del telégrafo a México. En 1849, el presidente de México otorgó a Juan de la Granja la concesión exclusiva por 10 años para establecer el telégrafo eléctrico en el país. Este acontecimiento se dio en un contexto social y político muy inestable, lo que hizo que el desarrollo del proyecto fuera un desafío considerable. A pesar de las dificultades, de la Granja llevó a cabo varios experimentos y a finales de 1850 logró realizar la primera transmisión telegráfica entre el Palacio Nacional y el Colegio de Minería. El telégrafo fue rápidamente adoptado con un gran entusiasmo por la sociedad y las instituciones oficiales. El propósito principal del telégrafo era mejorar la comunicación entre distintas regiones del país, lo que era especialmente relevante en un contexto en el que el transporte y las comunicaciones eran lentas y limitadas. Los telegramas tenían un gran valor, ya que permitían transmitir mensajes urgentes, ya fuera de carácter comercial, político o personal, a una velocidad mucho mayor que la que ofrecían los medios tradicionales, como las cartas. La época dorada del telégrafo. El telégrafo alcanzó su máximo desarrollo en México durante el gobierno de Porfirio Díaz de 1876 a 1911. En este periodo, la expansión de la red telegráfica se convirtió en una prioridad para la modernización del país. Se instalaron miles de kilómetros de líneas telegráficas que conectaban ciudades y regiones alejadas, facilitando la administración del territorio, el comercio y las inversiones extranjeras.
Con las instalaciones de líneas telegráficas, los mensajes podían transmitirse en cuestión de minutos. Un evento crucial ocurrió el 12 de diciembre de 1901, cuando México logró su primera transmisión telegráfica sin hilos. Este avance fue parte de los experimentos de la telegrafía inalámbrica que ya estaba siendo desarrollada a nivel internacional por inventores como Guillermo Marconi. El mensaje fue enviado desde Veracruz hasta la estación Loma del Toro, en el Estado de México, marcando el inicio de la comunicación sin cables en el país. La década de los años 50. Para la década de 1950, el telégrafo comenzó a perder importancia debido a la aparición de nuevas tecnologías de comunicación. El teléfono se volvió más accesible y permitió a las personas hablar en tiempo real, sin necesidad de enviar mensajes escritos. Además, la radio y la televisión se consolidaron como medios masivos de comunicación, transformando la manera en la que la sociedad accedía a la información. A pesar de este declive, el telégrafo siguió siendo utilizado en sectores clave, como el sistema ferroviario. Se utilizaba para coordinar la llegada y salida de trenes, asegurando la eficiencia y la seguridad del transporte. El comercio y las oficinas gubernamentales. Se empleaba para enviar mensajes urgentes, especialmente en bancos, aduanas y oficinas de telégrafos. Igualmente era utilizado para las noticias y los medios de comunicación. Las agencias de noticias aún usaban el telégrafo para transmitir información rápidamente. Actualidad. En la actualidad, los satélites artificiales son como asistentes en el espacio, creados por el ser humano para cumplir diversas funciones. Algunos satélites están diseñados para observar tanto la Tierra como el espacio exterior. Estos satélites nos permiten aprender más allá sobre los fenómenos naturales y condiciones atmosféricas. Su segunda función son ayudar con las comunicaciones. Otros satélites son esenciales para la transmisión de señales de comunicación. Conclusión. En conclusión, podemos decir que conocer la historia del telégrafo es importante para comprender cómo hemos cambiado nuestra forma de comunicarnos, pues pasamos de una comunicación lenta a una comunicación rápida, como lo vemos hoy en día. Algo importante de mencionar es que el telégrafo salió el sistema de código Morse, que fue desarrollado por Samuel Morse y Alfred Vail. Este sistema permitió por primera vez enviar mensajes a largas distancias en cuestión de segundos, cambiando la forma en que las personas se contactaban. Antes de su creación, la única manera de enviar información a distancia era a través de cartas, lo que hoy en día lo vemos como un proceso lento y poco confiable. Es importante saber que el primer mensaje telegráfico fue en Washington y Baltimore en 1844. Fue la demostración al mundo que las comunicaciones rápidas eran posibles. Este avance fue esencial para el desarrollo del telégrafo en muchos países, incluyendo nuestro país, México. En Puebla fue Juan de la Granja, quien instaló la primera línea telegráfica en 1851 entre la Ciudad de México y Puebla. Menciono esto porque el telégrafo fue fundamental, no solo en el gobierno, sino también en el comercio y la comunicación entre diferentes regiones del país, especialmente durante la época de Benito Juárez y más tarde bajo el gobierno de Porfirio Díaz. El telégrafo se convirtió en una herramienta esencial para coordinar estrategias militares, transmitir información económica, incluso contactar con un país. Por último, sabemos que el telégrafo fue solo el inicio a nuevas tecnologías, pues a medida que las décadas avanzaron, comenzamos a conocerlas. Para los años 50, los teléfonos y la radio ya eran los principales medios de comunicación. Sin embargo, a pesar de no utilizarlo hoy en día, el telégrafo sigue siendo un punto de referencia fundamental en la historia de la comunicación. Nos recuerda cómo cada avance tecnológico surge de la necesidad humana de contactarse más rápidamente y de compartir información de manera eficiente. Hoy podemos reflexionar sobre esto, entender que el progreso no es un cambio recto, sino una cadena de avances conectados, donde cada invento prepara el terreno para el siguiente invento. Este cambio fundamental en la historia nos demuestra que la búsqueda constante de mejorar nuestra forma de comunicarnos es lo que impulsa el desarrollo tecnológico, y que cada invento, por más simple que parezca, tiene un impacto profundo y duradero en nuestra sociedad.